Hernández. Bueno, a continuación le voy a hacer la palabra al doctor Alberto Spota. El doctor Spota es profesor de Derecho Constitucional y de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, asesor jurídico del Consejo de la Magistratura de la Nación. Bienvenido, doctor Spota. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encabeza, obviamente, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derecho Penal, la licenciada Vigo y el doctor Pagotto. Lo bueno de intervenir tardíamente, lo que tiene que ver con esta exposición, es que mucho de lo que pensaba decir ya fue referido, lo que me permite comprimirlo, para ser sintético, poniendo el ojo preferentemente en todo aquello que no ha sido directamente señalado. Habiendo analizado los proyectos en danza, entiendo que se ciñen al menos a tres ejes conceptuales. El primero, determinar la cantidad de vocalías llamadas a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El segundo, precisar si es que la Corte o no resulta competente para subdividirse en su funcionamiento en salas. Y el tercero, juzgar dos cuestiones, aunque parece una. Si existe la capacidad o no de reglamentar la idoneidad en lo tocante a los vocales de la Corte y si esto puede o no hacerse por del Congreso. Fíjense que los temas que estamos aquí trayendo a colación, en definitiva, importan y significan el diseño institucional de un poder del Estado, y no se trata de un poder menor, puesto que la Corte Suprema, del 94 en adelante, se ha posicionado de cara a la sociedad, pero también de cara a la comunidad política, como un árbitro, diría yo, final y definitivo de todo conflicto jurídico y político que gravita en la escena institucional. Llegando incluso, y esto tampoco es un elemento menor, sino que merece y debe ser considerado, a conocer en causas donde entra en crisis la noción tradicional de legitimación, lo que le permite incluso, apalancado en el artículo 43, ni más ni menos que derogar leyes, lo que es muy distinto es aplicarlos al caso concreto. Entonces, estamos hablando del diseño institucional de un órgano que es cabeza del poder, me refiero a la Corte Suprema, y que gravita con determinancia en todo cuanto tiene que ver al juego institucional, al juego político. Primera cuestión, a ver, lo tocante a las vocalías, mucho se refirió. Este asunto nace con la reforma de 1880, donde deriva en el Congreso la fijación de la cantidad de integrantes del tribunal. Y esto sí que merece ser señalado porque, guste vernos o no, la realidad es que, amén de que se trate de un debate legítimo, porque la comunidad política, el Congreso y el presidente de la República están habilitados en los términos de la Constitución para precisar la cuantía de vocales, siempre esto ha sido visto con resquemores y con ciertas especulaciones no positivas por parte de la opinión pública, lo que termina tal vez deslegitimando, parcialmente o no, una labor de carácter institucional, puesto que la comunidad política y la opinión pública no gusta de este tipo de debates, lo que no está bien visto. Segundo, cantidad de vocales. Bueno, yo creo que el número oscila entre 5 y 7, me inclino más por 7 que por 5, puesto que esto admite dos lecturas. Primero, una mayor oxigenación en lo que tiene que ver con la conformación de las mayorías del tribunal. Y segundo, permite que comulguen y concurran diferentes enfoques y puntos de vista sobre un mismo tópico. Pero antes que determinar 5, 7, 9 o 3, creo yo que deberían agotarse todas las instancias políticas humanamente posibles y tal vez imposibles para tratar de cumplir con la ley hoy vigente e integrar el tribunal conforme los términos previstos. Es decir, cubrir no por decreto, sino que conforme el mecanismo ordinario constitucional, las dos vacantes que están vacías. Las dos vacantes que están. Igual, antes que discutir la cantidad de vocalías, creo que hay que discutir el diseño del Poder Judicial, pero más puntualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí, en definitiva, lo que hay que determinar cuál es el perfil de corte que queremos. ¿Queremos un Tribunal Constitucional o una Corte Suprema a la Argentina? Por esto yo descarto un proyecto que suponga más de 7 o más de 9 vocales. Porque, en definitiva,
la cantidad de trabajo del tribunal no se va a ver más o menos afectada porque haya más o menos vocales, siempre y cuando, insisto, no caigamos en una composición que supere 7. ¿Por qué? La competencia del tribunal depende de otras variables. Primero, de la ley que le asigne jurisdicción y competencia, ya sea en grado de apelación, ya sea en la instancia originaria, puesto que los criterios de admisibilidad y de procedencia de los recursos y las acciones son la llave que implica el ingreso de mayor o menor cantidad de asuntos. Segundo, la jurisprudencia de la Corte. Hemos visto cómo es que la Corte ha ido troquelando su jurisprudencia de modo tal de quitarse encima asuntos que no quería entender, pero abriendo en paralelo el grifo para así entender en otros pleitos que técnicamente tal vez no sean de su estricta competencia. Tercero, de la labor de las instancias inferiores. De acuerdo al producido de las instancias inferiores, habrá mayor o menor margen como para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y cuarto, y este es el meollo del asunto, en definitiva, el caudal de la Corte, en lo que tiene que ver con su actividad tribunalicia, se enfoca en su 70-80% a pleitos donde es parte el Estado, preferentemente en materia previsional, que son pleitos que el Estado adrede dilata para financiarse conforme a la licuación de las deudas cuando es, obviamente, el Estado deudor. Entonces, a mayor o menor, en definitiva, es el Estado quien, por derecho o por hecho, va a terminar incidiendo en lo que tiene que ver con el quehacer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En lo tocante a las salas, de ya que descarto por lo que se dijo que el tribunal pueda subdividirse en salas por diferentes motivos. Primero, la Constitución le asigna a la Corte Suprema en su conjunto la competencia como para entender en todo este tipo de asuntos, lo que impide que por ley o por acordada el mismo tribunal pueda desagregar su jurisprudencia asignándola a diferentes instancias. Y con esto voy terminando. Se ha discutido aquí si existe la posibilidad de reglamentar la idoneidad en lo que tiene que ver con cuestiones de género, de matriz federal, o en lo tocante a la especialidad de las materias de aquellos llamados a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dos cuestiones. En primer punto, entiendo yo que no existe la posibilidad de que por ley del Congreso se reglamente la idoneidad. ¿Por qué? Bueno, porque sancionar esto por ley supone darle intervención a la Cámara de Diputados en una cuestión que concierne estrictamente en términos constitucionales al Poder Ejecutivo, al Senado, lo que quiere decir que el Congreso en sí carece de la competencia para inmiscuirse en este asunto, puesto que solo le concierne, repito, únicamente en lo que tiene que ver con el Congreso del Senado, no así a la Cámara de Diputados. En definitiva, sea el Senado, siguiendo sus criterios casuísticos de oportunidad, mérito y conveniencia, donde de ya tendrá que prevalecer una perspectiva que importe el género, importe lo federal, importe la especialidad, quién habrá o no, para el caso concreto, reitero, de brindar el acuerdo, siempre y cuando el Senado lo estima correspondiente, caso por caso, y sin entrar en supuestos que, por anticipado, puedan suponer una generalidad que le ate de manos de cara al futuro. ¿Por qué? Insisto, porque estamos ante supuestos casuísticos de valoración política en los que, en definitiva, será el Senado y nadie más que el Senado al que le corresponda omitir opinión. Muchísimas gracias.